Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 11 de noviembre de 1942, Berun, Ludwig me había explicado con calma lo que llevó a Lothiern a querer unirse a los estados imperiales después de que irrumpiera en su oficina casi arrasando con todo, blandiendo el documento ofensivo que me había hecho derramar café sobre la ropa. Visa me siguió de cerca. Durante los 2 meses de mi ausencia, su abuelo mantuvo conversaciones con el primer ministro de Lothiern, Dirk van de Geer, sobre la posibilidad de reunificarse con Germania, ahora los estados imperiales. De Geer se mostró receptivo a la idea. Sin embargo, el impulso de su postura pro reunificación no se basaba en el patriotismo imperial, sino en el pragmatismo. Simplemente comprendió que se trataba de una nueva era geopolítica, con focos geopolíticos, el principal de los cuales era Europa. Reconoció que, al ser una nación relativamente pequeña con un ejército mediocre, su país corría peligro si alguna vez estallaba un conflicto entre Ocef y Tato. Entonces, ¿por qué no solicitar unirse a Ocef?, preguntó Visa. ¿Por qué renunciar a la soberanía de su país? Esa sería su segunda razón. La economía, explicó Ludwig. Verá, debido a la política económica de Lothiern, la etapa inicial de la Gran Depresión solo afectó al país gradualmente. Al limitar la jornada laboral y reducir los salarios, Lothiern logró evitar el desempleo masivo en la mayoría de sus sectores. Asentí en señal de comprensión. Ludwig continuó. Eso fue hasta justo antes de la Segunda Gran Guerra. Verán, alrededor del 30% del ingreso nacional bruto de Lothiern proviene de las exportaciones. Con la creación de OCEFI, finalmente, Tato, los países de estas dos alianzas ahora prefieren comerciar con sus aliados, donde el intercambio de bienes no está sujeto a aranceles. Esto ha perjudicado enormemente las exportaciones de Lothiern, y como resultado, la Gran Depresión finalmente afectó al país de lleno. El desempleo es rampante ahora. El gobierno de Lothiern simplemente no tiene la experiencia ni la infraestructura para gestionar el desempleo masivo. Entonces, De Geer quiere aprovecharse del milagro económico alemán, dije con cara seria. Sí. Actualmente, la población desempleada de Lothiern se mantiene a flote gracias a las ayudas económicas de los sindicatos y a pequeños subsidios gubernamentales. Sin embargo, ese dinero se agotará pronto. Incluso si Lothiern se une a la OCEF ahora, la economía tardará demasiado en recuperarse. La gente de De Geer necesita empleos desesperadamente. Resulta que los estados imperiales tienen escasez de mano de obra. Hay menos inmigrantes franquistas ahora, desde la creación de la Tato. La Tato simplemente no era una opción atractiva para Lothiern, dado que la vecina república franquista tenía una alta tasa de desempleo. Además, los habitantes de Lothiern encontrarían trabajo con mucha más facilidad en los estados imperiales, gracias a los lazos culturales y al hecho de que más del 95% de los habitantes de Lothiern hablan germano, dijo Ludwig. En teoría, la incorporación de Lothiern a los estados imperiales resultó beneficiosa para ambos países. Los ciudadanos de Lothiern podrían encontrar trabajo, mientras que los estados imperiales podrían cubrirlo. Con el rápido crecimiento económico de los estados imperiales, se crean nuevas empresas y miles de empleos cada semana. Prácticamente no existía la amenaza de un aumento del desempleo debido a la afluencia de mano de obra. Sin embargo, Lothiern solo podría beneficiarse de estos beneficios si optaba por anexarse a los estados imperiales, ya que los países OCEF no otorgaban el derecho a trabajar a los residentes no permanentes ni a los no ciudadanos, ni derecho a viajar sin pasaporte ni visa. ¿Qué pasa con las colonias de Lothiern? ¿Acaso nos siguen poseyendo el Congo, Ruanda, Urundi, Surinam y las Indias Orientales? Pregunté. Solo tener el Malgache era fácil, pero 5 colonias más. 2 de ellas en Asia y Sudamérica. No estaba dispuesto a gastar ningún presupuesto en conservarlas a largo plazo. Lothiern ya no puede ejercer control sobre sus colonias, no con su desempleo masivo y su economía en crisis. Básicamente, ya ha aceptado sus colonias como perdidas. Surinam está demasiado lejos como para que puedan administrar su control. Las posesiones del continente sur se encuentran en una situación similar, aunque existían planes para urbanizarlas antes de la Gran Depresión. Las Indias Orientales de Lothiern son especialmente preocupantes, dado que cuenta con un fuerte movimiento independentista. Entonces, ¿el primer ministro quiere deshacerse de ellos?, pregunté. Dijo que lo que quieran hacer con ellos no es asunto suyo.
Sin embargo, nos aconsejó que tratáramos las Indias Orientales con cuidado. Es un lugar inestable y está cerca de las colonias y aliados de los albinos. Lo reflexioné un momento. Hasta el momento, aceptar Lothian como un nuevo estado en los estados imperiales no tenía muchas desventajas. Cubriríamos nuestras vacantes, aumentaríamos la recaudación fiscal del país y podría conceder la independencia a las colonias de Lothian una vez que las desarrolláramos como las malgaches, lo que a su vez les otorgaría la independencia para iniciar una reacción en cadena en los imperios coloniales de Latato. Mantener a Lothian fuera de Latato también era un duro golpe para los albinos y Latato en su conjunto, quienes probablemente querían la costa de Lothian para establecer su dominio sobre el Mar del Norte. Mi carga de trabajo tampoco aumentaría mucho, ya que implementé el sistema de gobernadores. En el pasado, habría sospechado que este nivel de maniobras políticas de Ludwig era indicativo de sus opiniones como presidente del Partido Imperial. Sin embargo, han pasado meses desde su nombramiento como presidente, y ni siquiera había dicho ni pío sobre la restauración de la monarquía. La democracia probablemente estaba a salvo en sus manos una vez que me jubilé. Espera, ¿qué hay del plebiscito? El primer ministro no puede simplemente aceptar la anexión sin el voto de sus ciudadanos. Saqué a colación el único problema de la reunificación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ludwig confundido. El plebiscito ya concluyó hace 2 días. Ganó con el 88% de los votos. Incluso te envié el informe. Tanya, Visa me dio una palmadita en el hombro y me susurró al oído. Es el informe urgente que te trajeron a la habitación ayer antes de embarcar en el vuelo de regreso. Cuando nos vimos, en una situación comprometedora. Gritaste en la puerta que si no era una invasión, podía esperar hasta mañana. En ese momento, instintivamente quise darme un golpe en la frente. Esto es lo que me pasa por dejarme llevar por la lujuria y la procrastinación. ¿Y qué hay del anuncio del plebiscito? ¿Por qué no me enteré? Visa me lo recordó de nuevo. La operación Sangre y Hierro estaba en marcha en ese momento. Un mensajero vino a traerte el informe durante la batalla, pero lo rechazaste con un gesto porque querías seguir disparando contra los comunistas. Dijiste que podía esperar hasta después de la operación. Esta vez me di una palmada en la frente. Nunca logré terminar todo el papeleo que había traído, tan preocupado por ayudar a Alexei Romanov a establecer el zarato ruso como un país funcional. Ahora que lo pienso, el plebiscito debe ser la razón por la que ninguno de los secretarios de la Cancillería celebraba nuestra victoria sobre la facción de Moscú, y algunos incluso parecían exhaustos. Probablemente habían hecho horas extras las últimas semanas para prepararse para el plebiscito. Parecía que me había enfadado con Ludwig sin motivo alguno. Bueno, sin motivo alguno, aparte de que me atraganté con el café. Aún así, debía felicitarlo por el buen trabajo. Me acerqué a mi presidente y le di una palmadita en el hombro, lo cual fue un gran esfuerzo para alguien tan bajo como yo. Gracias, Ludwig. Viste una oportunidad y la aprovechaste. Superaste todas las expectativas siguiendo las instrucciones que te di. Sigue así. Como exgerente de recursos humanos, sabía que animar a empleados de alto rendimiento como Ludwig era esencial para fomentar un ambiente de trabajo saludable, lo cual puede contribuir a aumentar la productividad y la satisfacción general de los empleados. Gracias, canciller. Ah, cierto, casi lo olvido. Tendrá que asignar al gobernador de Lothian, mencionó Ludwig. ¿No puede Tanya simplemente nombrar a Dirk van de Geer como gobernador?, preguntó Visa. Se jubila. Pronto cumplirá 72 años, respondió Ludwig. ¿Y qué hay de Henricus Collign? ¿Fue el anterior primer ministro?, pregunté. Siendo un país joven, la República de Lothian solo había tenido 2 primeros ministros. 73 años y totalmente jubilado, informó Ludwig. Maldita sea. ¿Qué pasa con todos estos viejos fósiles que dirigen países europeos? Churabul se acercaba a los 70. La mayoría de los líderes de OCEF tenían entre 50 y 60 años. Germania destacaba, ya que los 3 principales funcionarios que dirigían el país tenían menos de 35 años. A los 28, la mayoría de los políticos veteranos me consideraban un niño. Ludwig, dado que lograste incorporar a Lothian, ¿tienes alguna sugerencia para un gobernador? ¿Alguien con experiencia administrativa? También tiene que ser alguien cuya lealtad a los estados imperiales sea incuestionable. Preferiblemente que viva en Lothian ahora mismo, pregunté. Bueno, tengo una lista. Observé la lista que Ludwig me había dado con una expresión complicada.
Casi todos los nombres de la lista eran parientes consanguíneos de Ludwig. Eran principalmente miembros de la antigua familia imperial. ¿No tienes miedo de que te acusen de nepotismo? Le pregunté a Ludwig. Eres tú quien los nombrará, no yo. No pueden acusarme de nepotismo cuando el poder de nombrar a un gobernador no está en mis manos. Ludwig se encogió de hombros con indiferencia. Volví a la lista. No podía negar que muchos miembros de la antigua familia imperial cumplían los requisitos para ser gobernadores. Como antiguos miembros de la realeza, muchos de ellos participaron de alguna manera en la gestión del país, especialmente durante el caos administrativo de la Primera Gran Guerra, y la lealtad de la mayoría de sus miembros era, sin duda, firme. Sin embargo, algunos de los miembros no reales de la lista eran demasiado viejos, no estaban calificados o habían tenido incidentes en el pasado que pusieron en duda su competencia o lealtad. El primer nombre de la lista era el ex Kaiser Guillermo II. Lo descarté al instante. Era demasiado mayor para ejercer como gobernador. De hecho, en mi antiguo mundo, el Kaiser falleció en 1941. No tenía ni idea de cómo seguía rondando por mi mundo. Si lo nombraba gobernador, podría fallecer en el cargo al día siguiente. El segundo nombre en la lista era el hijo mayor del Kaiser, el ex príncipe heredero, también llamado Guillermo. Tampoco era elegible. En los primeros tiempos de la República de Germania, regresó a Germania para hacer campaña por la restauración de la monarquía, aunque sin mucho éxito. Incluso corrió el rumor de que intentó ser presidente, pero su padre se lo impidió. En cualquier caso, no podía permitir que alguien así gobernara uno de los estados imperiales. Podría intentar formar su propio pequeño reino si lo dejaba desatendido, lo cual sin duda haría, dada mi política de no intervención. Luis era lo suficientemente joven como para ser influenciable y tenía una visión política flexible, pero el ex príncipe heredero ya tenía 60 y tantos. Sería demasiado intransigente. El tercer nombre, y el más prometedor hasta el momento, era el de la madre de Ludwig, la ex princesa imperial Débora. Durante la Primera Gran Guerra, se hizo pasar por un as de ases en el ejército del imperio, bajo las narices de su padre. Nadie haría eso si no sintiera un gran amor y lealtad por su país. Acompañó al general Rommel al continente sur como parte del grupo expedicionario del imperio para perseguir al ejército de la República Françoise en el exilio. ¡Qué tiempos tan divertidos! Todavía recuerdo con cariño la operación Pasta del Desierto. Cuando las bajas entre los ases del imperio comenzaron a acumularse, fue llamada a la retaguardia, se retiró oficialmente como maga aérea y regresó a sus funciones como princesa. Incluso ayudó a gestionar la burocracia y la administración del imperio, que se estaban deteriorando durante las últimas etapas de la guerra, lo cual no podía ser sencillo. También era relativamente joven, apenas rondaba los 40. No auguraría nada bueno para el futuro político de Germania si solo personas mayores gobernaran el país. Podría anquilosar el progreso social y cultural. Aunque, al ver la foto que se le proporcionó, no se diría que fuera tan mayor. Ludwig, ¿cuántos años tiene esta foto? Tu madre parece tan joven que podría ser tu hermana mayor. Entendía que a muchas mujeres les gustaba parecer jóvenes, pero usar una foto tan anticuada podría dar una falsa impresión de su apariencia. Todas las fotos que comparto aquí fueron tomadas la semana pasada. En mi familia, los magos tienden a envejecer más despacio que la mayoría de la gente, respondió. Arqueé una ceja con incredulidad. Débora parecía tener 20 y tantos años, como mucho. Esos sí que son genes que envejecen. En su familia, los magos envejecen más despacio, ¿no? Ojalá yo pueda envejecer con la mitad de gracia en el futuro. Finalmente tomé una decisión. Nombraré a Débora Ernst gobernadora de Lothringen. Había demostrado su lealtad al imperio hacía mucho tiempo y tenía experiencia dirigiéndolo en sus últimos días. Gobernar una pequeña región pacífica como Lothringen sería mucho menos exigente que dirigir el imperio mientras libraba una guerra perdida. Había una idea rondando mi cabeza. Cuando Luis hacía campaña por el partido imperial, pensé que podría estar abogando por la restauración de la monarquía para poder elevar a su madre al trono, y por extensión a sí mismo. Sin embargo, no creía tener nada que temer ahora. Luis había demostrado ser flexible en sus políticas y hasta ahora ha respetado el proceso democrático. Ya no tenía que preocuparme por si intentaba reintroducir la monarquía en los estados imperiales. 28 de noviembre de 1942, Venlo, estado imperial de Lothringen, Carla compraba felizmente en el mercado agrícola.
Llenó sus bolsas con productos frescos de la granja, una bolsa de harina, medio kilo de filete y una bolsita de caramelos como golosinas para sus 2 hijos pequeños. Después de comprar una bolsa de pan en la panadería, regresó a casa para preparar el almuerzo para su familia. Pensar que hace apenas un mes no habría podido permitirse comprar más de una quinta parte de lo que compró. A principios de año, cuando su marido Dan perdió su trabajo como gerente en su almacén, Carla pensó que las finanzas de su familia iban a estar ajustadas durante un par de semanas, pero que se recuperarían rápidamente una vez que Dan encontrara un nuevo trabajo. Pero entonces, cada vez más personas de su barrio empezaron a perder sus empleos. Hombres sanos, experimentados e ingeniosos, expertos en su oficio, se quedaron repentinamente sin trabajo porque ya nadie compraba productos de su país. Los negocios empezaron a contratar cada vez menos. Algunas tiendas incluso cerraron. El gobierno anunció que estaban entrando en una profunda recesión. Carla comprendió entonces que Dan no iba a encontrar trabajo durante mucho tiempo. Como administradora de las finanzas familiares, Carla sabía que debía ser frugal. Como Dan era miembro de un sindicato, su familia recibía un pequeño subsidio por desempleo cada 15 días. Pero ella sabía que los pagos serían cada vez menores con el paso de los meses. Se acabaron los lujos. Se acabó salir a comer fuera. Se acabaron los caprichos después de cenar. Empezaron a reciclar todo lo que pudieron. Plantaron verduras en su huerto. En lugar de huevos y carne en sus sándwiches, tenían manteca de cerdo o, si era domingo, mantequilla. Cuando los sindicatos anunciaron que ya no podían pagar las prestaciones por desempleo a las familias que llevaban más de 10 meses sin trabajo, Carla se sintió desesperada. ¿Cómo sobrevivirían? No les quedaban ahorros. No había vacantes disponibles. Casi pensó en vender su cuerpo en la calle para llegar a fin de mes. El plebiscito que llegó poco después parecía casi un regalo del cielo. Muchos desempleados querían encontrar trabajo en los estados imperiales, donde abundaba la demanda de trabajo, pero no podían obtener derechos laborales sin obtener la residencia permanente o la ciudadanía. Cuando llegó el plebiscito, casi todos los hogares votaron a favor, incluyendo a Carla y su esposo. La gente estaba desesperada y los tiempos eran difíciles. Sin trabajo ni dinero, muchas familias morirían de hambre al llegar el invierno. Como ciudadanos de los estados imperiales, podían viajar a cualquier parte del país y encontrar trabajo. Esto también permitió a las empresas de los estados imperiales expandirse fácilmente a Lothiern, lo que generó empleos y demanda local. Numerosos hombres de su ciudad encontraron empleo de nuevo al viajar a Germania, a pocos kilómetros de Venlo. Quienes prefirieron quedarse en Venlo encontraron empleo con bastante facilidad en empresas germanas que se expandían a Lothiern. Dan encontró rápidamente trabajo como gerente en la recién inaugurada fábrica de Volksauto en Venlo. La compañía automotriz había comprado y reabierto una fábrica abandonada. El trabajo pagaba bien, más que en su antiguo empleo. Las horas extras estaban bien remuneradas. Dan podía tomarse 5 días libres al año si estaba enfermo y aún así cobrar. Incluso tenían 20 días de vacaciones anuales pagadas. Dan le dijo que la compañía no solía pagar tan bien, pero que el canciller de Gurechaf básicamente había presionado al presidente de la compañía para que brindara una compensación y beneficios adecuados a los trabajadores. Hablando de la mujer, Carla le estaba inmensamente agradecida. Aunque se declaró oficialmente que el plebiscito lo promulgaría el ex primer ministro y el actual presidente de los estados imperiales, todos sabían que el canciller de Gurechaf era quien estaba detrás de escena. Gracias a ella, Carla ahora podía alimentar y vestir a su familia, y al mismo tiempo mantener un techo sobre sus cabezas. Algunos políticos de Lothiern se habían opuesto vehementemente al plebiscito, profiriendo diatribas sobre nacionalismo y soberanía, pero a la gente común eso le importaba poco. Si el nacionalismo y la soberanía significaban pasar hambre y quedarse sin hogar, entonces podían prescindir de ellos. Hubo otros políticos que advirtieron a la gente sobre la canciller de Gurechaf, tachándola de dictadora y aspirante a Kaiserin. A Carla, sin duda, no le importaba que la canciller decidiera convertirse en Kaiserin. Si ella pudo devolver a una nación en crisis y postrada a su antigua gloria en menos de una década, imaginen lo que podría hacer en 30 o incluso 40 años más. 14 de diciembre de 1942, Londinio, Churabul miró con desdén el contenido del periódico. De hecho, Lothiern estaba construyendo un monumento en nombre de Gurechaf. Sabía que decían que era imposible caminar un metro por una calle de los estados imperiales sin ver algo llamado de Gurechaf, pero esto se estaba volviendo ridículo.
¿Acaso no veían sus ambiciones de convertirse en la monarca de los estados imperiales? A estas alturas, la máscara era tan delgada como el papel. Inicialmente, la anexión de Osterry no lo alarmó mucho. En ese momento, la reunificación con Germania era la única manera de que Osterry saliera de su deuda. Además, absorber a Osterry no mejoraría drásticamente la posición global de Germania. La anexión de Osterry fue una simple maniobra del joven de Gurechav para asegurar otras elecciones, nada más. Tras varios años sin que se produjera tal maniobra para reunificar el imperio, Churabuy creyó haber acertado. ¡Qué equivocado estaba! Al finalizar la Segunda Gran Guerra, con el reino aliado ocupado, de Gurechav reveló su verdadera ambición. Inmediatamente, arrasó con 3 de los antiguos estados del imperio y los incorporó a Germania. Para entonces, Germania había recuperado la mayor parte del territorio perdido. El cambio de nombre a Federación de Estados Imperiales demostró, incluso a los más ignorantes en política, que el imperio había renacido. Insatisfecho con poseer solo el 80% de la superficie terrestre del imperio, de Gurechav hizo que la antigua familia imperial obligara a Lothiern a reunirse con Germania mientras ella estaba fuera, saciando su sed de sangre en el zarismo ruso. Perder Lothiern ante los estados imperiales lo había enfurecido, sí. Incluso destituyó a su ministro de Asuntos Exteriores por no haberlo evitado. Sin embargo, su ira se apaciguó un poco al confirmarse una teoría que circulaba en el círculo político albish desde hacía tiempo. El que está tras bambalinas. El misterioso y oculto partidario de Tanyabon de Gurechav. Era lógico suponer que su carrera política había contado con el apoyo de alguna facción o persona desconocida. ¿Cómo podía una joven de 17 años, cuya única experiencia laboral era el asesinato, encontrar trabajo en un partido político? ¿Cómo podía una exmilitar ser tan hábil en el ámbito político? Era lógico que alguien la hubiera apoyado desde el principio, brindándole oportunidades y formación a cambio de beneficios una vez que llegara al poder. Al principio, Churabuy supuso que se trataba de los antiguos superiores militares de Gurechav, Zetour, Rudersdorf y Legen. Pero Rudersdorf ya tenía poder como presidente de Germania, así que fácilmente podría haber hecho que su amigo Zetour se postulara a canciller en lugar de una jovencita de ojos saltones. Pero las recientes acciones de Gurechav habían demostrado que no eran sus antiguos superiores quienes la apoyaban. No, tenía que ser la antigua familia imperial. Tenía todo el sentido del mundo. La familia imperial habría anhelado influencia y poder, sobre todo después de perderlo todo tras la Primera Gran Guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Patrocinaron a una heroína de guerra de reconocido talento, usando sus contactos para conseguirle un puesto en un partido político menor mientras la instruían en política. Con su genio militar y político, de Gurechav se convirtió en canciller de Germania y comenzó a trabajar para revivir el imperio, como lo demuestra la reabsorción de sus antiguos territorios en los estados imperiales. A cambio de impulsar su carrera política, de Gurechav usó su influencia para ayudar a la familia imperial a recuperar el poder y el prestigio perdidos. Primero nombrando presidente a Ludwig Ernst y luego a su madre gobernadora de Lothiern. Un quid pro quo. Todo encajó. Además, Churabuy estaba seguro de que la resurrección del poder y la influencia del imperio no era el objetivo final de la antigua familia imperial y de Gurechav. No, era también la restauración de su antiguo gobierno. La reintroducción de la monarquía. La existencia y popularidad del partido imperial en los estados imperiales confirmaron las sospechas de Churabuy. La antigua familia imperial y de Gurechav trabajaban codo con codo para manipular la opinión pública y el pensamiento político. Estaban poniendo a prueba la aceptación del monarquismo en Germania, con la esperanza de restaurarlo. De forma alarmante, la mayoría de los ciudadanos de los estados imperiales se habían mostrado receptivos a la idea, a juzgar por el 30% de los votos que había recibido el partido imperial. Estaba seguro de que, tras la victoria contra la facción Moskva y la anexión de Lothiern, el partido imperial obtendría aún más votos. Una vez que la antigua familia imperial y de Gurechav estuvieran seguros de que no habría resistencia a la restauración de la monarquía, aprobarían la reforma sin dudarlo a través del Reichstag o mediante referéndum. La única pregunta era, ¿quién ocuparía el trono? Churabuy confiaba en que sería de Gurechav. Si bien la antigua familia imperial tenía el pedigrí, no gozaba del mismo poder ni popularidad que de Gurechav. Además, estaba seguro de que de Gurechav nunca se conformaría con ser un segundo nombre.
Eso también significaba que el próximo gobierno de los estados imperiales sería una monarquía absoluta, no constitucional. La voracidad de poder de Degurechav no le permitiría reducir su capacidad a la de una simple monarca figura decorativa. No, seguramente querría tener el control, la máxima autoridad sobre su imperio. Le asaltó un dolor de cabeza al pensar en cómo contrarrestar sus maniobras políticas una vez que se liberara de las cadenas de la democracia. Mientras Churbull fumaba su puro y bebía alcohol para relajarse del estrés de pensar en esa mujer, una idea le vino a la cabeza. La antigua familia imperial utilizó a Degurechav para ganar poder, o Degurechav los utilizó para convertirse en el Kaiserin. 7 de diciembre de 1942, Berun, revisé el informe de Elia sobre nuestra incitación a movimientos independentistas y rebeliones en las posesiones coloniales de la Tato. Superó con creces mis expectativas. En todo el continente sur, sus agentes han logrado entrenar a 17 agentes nativas del BND, todas magas. Siguiendo nuestras instrucciones, estas agentes ayudaron a abastecer a grupos independentistas con armas y municiones. Algunas incluso instigaron a personas de interés a impulsar movimientos revolucionarios. Sin embargo, evitaron intencionalmente apoyar a cualquier grupo con simpatías comunistas, y a menudo les dieron a los ocupantes coloniales la ubicación de sus escondites para que hicieran el trabajo sucio por nosotros. Sonreí con aprobación. Aunque quería más países independientes en el continente sur, preferiría que no fueran comunistas. Elia también había sido cuidadoso y había evitado incitar disturbios o movimientos independentistas cerca de las colonias de Hildoa para evitar un efecto colateral. Como resultado de los esfuerzos del BND, en los últimos 3 meses se produjeron 29 rebeliones en las posesiones de la Tato en el continente sur, todas ellas requiriendo la intervención del ejército ocupante. En un caso, un grupo rebelde incluso logró incendiar una base militar de Francois antes de huir sano y salvo. Francois respondió reconstruyendo la base y luego duplicando su guarnición. Sin embargo, el logro más impresionante de Elia tuvo que ser en Irlanda. De alguna manera, sus agentes lograron contactar y reunir a grupos de jóvenes irlandeses patriotas y furiosos, y los convencieron de formar una organización paramilitar revolucionaria secreta destinada a restaurar la independencia de Irlanda. El BND había enviado armas, e incluso instructores militares para convertir la organización en una auténtica fuerza paramilitar. De día, los hombres se dedicaban a su trabajo. Pero de noche, se reunían en bosques aislados para recibir entrenamiento militar. La organización se llamaba Ejército Revolucionario Irlandés, y Elia pretendía que su existencia permaneciera en secreto hasta que reclutaran suficientes miembros para desencadenar una guerra civil de independencia en Irlanda. Hasta el momento, solo habían reclutado a unos 800 hombres en 3 meses, así que aún les quedaba un largo camino por recorrer. Solo el comandante del ERA y sus altos mandos sabían que contaban con la ayuda de los estados imperiales, pero todos habían jurado guardar el secreto. El resto del ejército creía que nuestros agentes del BND eran irlandeses. Elia también había dicho que la BND había descubierto que algunos hombres tenían un alto potencial mágico y pedían permiso para entregarles un par de nuestros orbes de grado militar de un solo núcleo de la época de la Primera Gran Guerra. Tuve una idea mejor. Contacté con el zar para que nos transfiriera algunos de los orbes SV-1 capturados que poseía el zarismo ruso. Los orbes de doble núcleo los convertirían en una seria amenaza para cualquier ejército. Y si los albinos se dejaban engañar pensando que los comunistas ayudaban a los irlandeses, mejor para nosotros. Según las estimaciones de Elia y los informes de sus espías en Tato, toda Tato, menos Kanata, había aumentado su gasto en el extranjero en un 20% en comparación con el trimestre anterior. La mayor parte del aumento presupuestario se había destinado a operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero. Y esto era solo durante los primeros 3 meses de la BND sembrando el caos. Me imagino cómo sería si les dieran años. La lucha por la independencia en las colonias de Tato sería lenta. A diferencia de mi mundo, la capacidad industrial de los países de Tato nunca se vio devastada por la guerra. Poseían más poder, influencia, industria y fuerza militar que los países europeos de mi mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, obligar a Tato a descolonizarse era un paso necesario para desmantelar la organización y, tal vez, integrarla finalmente en OCEF. Además, las poblaciones numerosas, pobres e insatisfechas, explotadas y oprimidas por los amos coloniales, eran el caldo de cultivo ideal para la ideología comunista.
Lo último que quería era un gran bloque comunista en el continente sur que pudiera cooperar con el de Asia para crear un tercer bloque de superpotencias como Tato y Yosef. En cuanto al ejército de Tato, parecía que los albinos habían concluido su guerra en Barat. Los albinos casi derrotaron a los baratianos del norte en octubre, solo para ser repelidos inexplicablemente en noviembre. Se rumoreaba que la principal razón del resurgimiento de Barat del Norte se debía a su acceso a los orbes SV-1. Sin embargo, la inteligencia no pudo obtener ninguna confirmación concreta debido a la niebla de guerra, ya que el personal del BND estaba principalmente concentrado en el continente sur e Irlanda. Si Barat del Norte poseía el SV-1 e incluso logró producirlo en masa, debieron haber obtenido ayuda externa. No había fábricas en sus territorios que pudieran fabricar orbes de doble núcleo, ya que habían perdido Karachi. Mi principal sospechoso eran los comunistas chinos. Tenían tanto el motivo como la capacidad para ayudar a Barat del Norte. En el peor de los casos, los comunistas chinos probablemente también tenían acceso a orbes de computación de doble núcleo. El contraataque de Barat del Norte se extendió hasta cubrir la mitad de la región de Punjab antes de que los Albish volvieran a repelerlos, ya que habían revelado públicamente la existencia de su propio orbe de computación de doble núcleo, el T-1942. Con él, lograron detener el avance de los baratianos del norte, antes de que ambas partes finalmente firmaran un acuerdo de paz. El territorio de Barat del Norte ahora se parecía mucho a Pakistán en mi mundo, aunque sin la región de Sindh. Ya sospechaba que la facción Moskva le había dado a Tato los planos de su orbe de computación SV-1, pero esto lo confirmó. Elia tuvo que ejercer su influencia sobre el culto secreto que cultivaba en el reino aliado para intentar conseguirnos el plano del orbe. Desafortunadamente, su miembro no había podido conseguir el plano del T-1942, pero sí sus datos operativos. Era ligeramente superior tanto al SV-1 como al tipo 97, pero no al tipo 99. Fue un alivio. Tendría que triplicar el presupuesto de Schugel si el T-1942 fuera mejor que el tipo 99. El T-1942 ofrecía una velocidad máxima de 587 km por hora, una altitud operativa máxima de 3.335 metros y un consumo de maná ligeramente más eficiente que el tipo 97. Sin embargo, el tipo 99 seguía siendo muy superior. Los estados imperiales aún podían confiar en nuestra superioridad en tecnología mágica por ahora. El surgimiento de Tato como una fuerza con orbes de doble núcleo fue un acontecimiento preocupante para Yosef. La diferencia entre un orbe de doble núcleo y uno de un solo núcleo era enorme, un gran salto tecnológico. Con la introducción y probable producción en masa e integración del orbe de computación de doble núcleo en el ejército de Tato, cualquier enfrentamiento entre nuestros magos sería mucho más paritario que antes. Con tantos países obteniendo orbes de computación de doble núcleo, aunque es algo a lo que el imperio ha tenido acceso durante casi 20 años, era imperativo que los estados imperiales mantuviéramos nuestro liderazgo tecnológico y científico. Por esta razón, aumenté el presupuesto del Departamento de Investigación y Desarrollo en un 40%. La mayor ventaja de Yosef en sus guerras era nuestra superioridad tecnológica. Si la perdíamos, nuestras fuerzas armadas serían mucho menos capaces de defenderse. Mientras que la guerra de Albish en Barat había revelado una nueva fortaleza, la guerra de Francois en Annam había expuesto una debilidad: su desconocimiento de la guerra no convencional. Francois no solo no había logrado hacer retroceder al ejército revolucionario popular anamita, sino que, de hecho, había perdido terreno. En tan solo 100 días desde que hablé con Okimin, Francois había sido repelido desde Domrey hasta Danan, una distancia de unos 200 kilómetros. Aunque los Francois tenían ventaja en prácticamente todos los campos, desde la magia hasta la marina, los anamitas simplemente se negaban a luchar en sus campos de batalla. En cambio, excavaban extensas redes de bases subterráneas con entradas camufladas y se negaban a salir cuando los Francois traían a sus magos. Por la noche, salían a emboscar a los soldados Francois que dormían y los mataban mientras dormían. Después de todo, incluso los magos necesitaban dormir. También empleaban trampas explosivas fabricadas con material local y munición Francois capturada. Según las fotos que los anamitas me enviaron de sus trampas, la mayoría eran algún tipo de trampas de púas, con docenas de variantes. Muchos también cubrían las púas con óxido heces, con el objetivo de mutilar e infectar a los soldados para incapacitarlos, no matarlos.
Los soldados muertos se quedaban atrás, mientras que los heridos debían ser recogidos por otros 2 soldados, lo que dejaba a 3 soldados incapacitados para luchar. Los anamitas tampoco olvidaban el lado psicológico de la guerra. Por la noche, un par de sus soldados salían de sus túneles, se colaban en los campamentos de los francois y emitían gritos para impedirles dormir. Esta estrategia se utilizaba a menudo cuando una célula anamita andaba escasa de munición. Las repetidas apariciones nocturnas reducían la calidad del sueño de los francois, afectándolos psicológicamente, todo ello sin disparar una sola bala. Esto no significa que los anamitas no hayan estado librando batallas a gran escala. La emboscada de Hue, ocurrida el mes pasado, involucró a los anamitas camuflando los tanques que les vendió la 11ª diosa, y luego atacando a un batallón de tanques y su dotación de una división de infantería por la retaguardia, mientras fusileros y magos anamitas los emboscaron por el flanco. La batalla fue una de las pocas que resultó en un mayor número de bajas en el bando de francois. También fue el factor que más contribuyó a que los anamitas tomaran Hue a la velocidad del rayo. Como agradecimiento por venderles suministros y vehículos a bajo precio, los anamitas habían proporcionado voluntariamente gran parte de la información que habían obtenido sobre la efectividad de las tácticas anamitas contra los franquistas y cómo se podían contrarrestar estas tácticas. Algunas de las tácticas potenciales que los anamitas podrían emplear y que no han implementado son realmente aterradoras. Según la táctica 17A, podrían emplear mujeres jóvenes patriotas que llevarían cestas de comida y fingirían ser amigables con los soldados de francois ofreciéndoles las cestas, solo para que la comida estuviera mezclada con veneno. Táctica 21B. Entrenaban a los niños a patear balones de fútbol y jugar en calles por donde suelen cruzar vehículos militares de francois. Cuando un vehículo militar de francois interrumpía el juego de los niños, fingían lanzar el balón a los soldados del vehículo, pero en realidad era una granada activa. Las tácticas que implicaban la participación de civiles voluntarios como estas eran estresantes, simplemente porque te hacían sentir paranoia hacia cualquier lugareño, incluso si no participaba. Los soldados que atacaban a civiles inocentes, debido a su paranoia seguramente serían destituidos o sometidos a consejo de guerra, eliminando así a otro soldado del combate. El enfoque anamita de la guerra me hizo reconocer el valor de la guerra psicológica y no convencional. A veces, no matar a un enemigo era mejor que matarlo. Simplemente convertir a un gran número de soldados en una carga para su ejército era más que suficiente para paralizar la logística. Mi ejército podría aprender a apreciar esta importancia. Llamé a una de mis secretarías para que hiciera copias del folleto táctico traducido que me habían enviado los anamitas. El folleto se enviaría a varios generales del ejército de Ocef, junto con unidades de operaciones especiales como el batallón de Koenig. 9 de diciembre de 1942, Berún. La noticia de la incorporación de nuevos miembros a la NATO no fue sorprendente. Ocef sospechaba que intentarían expandirse como nosotros. La confirmación de las gestiones diplomáticas del Reino Aliado hacia Australia y Aotearoa respaldó nuestra hipótesis. El cambio de nombre de la alianza a la Organización del Tratado del Pacífico Atlántico, PATO, ayer mismo nos dio la razón. De hecho, predije que lo cambiarían a Organización del Tratado Transatlántico del Océano Pacífico, POTACTO. Supuse que nadie allí tenía sentido del humor. Ambos países mantenían profundos vínculos con el Reino Aliado, al ser antiguas colonias y parte de la anglosfera. Con su incorporación a la OAT, su alianza tendrá ahora una presencia significativa en el Pacífico, no solo en el Atlántico. Australia también contaba con una armada respetable, que podía utilizar para controlar y bloquear las rutas comerciales marítimas en el sudeste asiático. La OAT se estaba globalizando. Aunque la adhesión de Australia y Aotearoa fue preocupante, no nos causó pánico. Contábamos con un fuerte aliado en el Pacífico, Aki Tsushima, cuya armada se encontraba entre las 3 más poderosas del mundo. Su influencia nos ayudaría a contrarrestar la de las Fuerzas Armadas de Australia Occidental, PATO, en el Pacífico. Sin embargo, no esperábamos que los mexicas declararan públicamente su interés en unirse a PATO. La única razón por la que no me asusté fue que solo declararon su interés, no su membresía. Su incorporación sería mucho más alarmante que la de Australia y Aotearoa juntas. México daría a PATO mucha más influencia para negociar con los Estados Unidos. México era un país exportador clave de petróleo en rápido crecimiento, colindando justo al sur con los Estados Unidos. A pesar de la lenta recuperación económica de los Estados Unidos, debido a que nunca se unieron a la Segunda Guerra Mundial, el consumo de petróleo en el país aumentaba constantemente.
Mis ministros ya habían pronosticado que los Estados Unidos se convertirían en un importador neto alrededor de 1950. Si Estados Unidos se uniera a la OPA, disfrutaría de los beneficios del comercio libre de aranceles con dos países limítrofes, ambos exportadores de petróleo. La incorporación de Estados Unidos a la OPA sería desastrosa para nosotros. Permitiría a la OPA controlar toda Norteamérica continental y duplicar con creces su economía. Los mexicas sin duda comprendieron su importancia estratégica tanto para Pato como para UCEF. Probablemente manifestaron interés en unirse a Pato para asustar a UCEF y que les ofreciéramos algo que los hiciera cambiar de opinión. ¡Qué astuto! Consulté de inmediato con Zetour cuando se supo la noticia. Necesitábamos hacer algo para atraer a los mexicas hacia nuestra zona de influencia. Probablemente fue Hispania la que inició conversaciones diplomáticas con los mexicas, dijo Zetour. ¿Es tan estrecha la relación de Hispania con los mexicas? Desconozco su historia. Como no quería volver a ignorar la historia alternativa de este mundo, esperé una explicación. México fue un protectorado de Hispania hasta 1871, cuando obtuvo su independencia tras una guerra revolucionaria. Esto provocó que Hispania perdiera gran parte de su autosuficiencia económica, ya que muchos de sus productos provenían de México. Con el paso de los años, Hispania había intentado mejorar las relaciones entre ambos países mediante acuerdos comerciales favorables e incluso ocasionalmente prestando ayuda exterior. Si tuviera que describir su relación, sería similar a la que existía entre el Reino Aliado y los Estados Unidos. Bueno, eso fue hasta que Francisco Franco tomó el poder, explicó Zetour. Los mexicas de este mundo obtuvieron su independencia medio siglo después que México. Pero, al igual que en mi mundo, los mexicas reconocieron la legitimidad del gobierno republicano español en el exilio en Ciudad de México y se negaron a reconocer la autoridad del régimen franquista. Si los mexicanos no ven legítimo el gobierno del régimen franquista, ¿por qué declaran su interés en unirse al Pato a instancias de Hispania? Pregunté. Probablemente porque el gobierno republicano de Hispania en el exilio se lo pidió al gobierno mexicano. El resto del Pato está presionando a Franco para que tenga cierto grado de pluralidad en su gobierno. El gobierno en el exilio podría aprovechar esa oportunidad para afianzarse en Hispania de nuevo. También contribuyó que México se beneficiara al jugar tanto con el Pato como con el OCEF, declaró Zetour. ¿Cuál crees que debería ser nuestro enfoque con los mexicas? Pregunté. El crecimiento económico de México depende en gran medida de las exportaciones. Dado que los estadounidenses nos exportan petróleo, no podemos hacer acuerdos comerciales con México a menos que los molestemos disminuyendo nuestras compras de petróleo. Esta es la única ventaja que Pato tiene sobre nosotros. México posee abundantes minerales y menas, que serán necesarios para nuestra industria manufacturera en rápida expansión. También posee abundantes productos agrícolas, que podemos importar para ayudar a alimentar a nuestra creciente población si Estados Unidos y Kiev no tienen suficientes excedentes. Ya tenemos una embajada en México, así que enviaré un mensaje a nuestro embajador para que comience a hacer acuerdos comerciales favorables con México y así alejarlos de Pato. Con suerte, incluso podríamos convencerlos de unirse a OCEF. Asentí. Gracias, Zetour. Si tenemos dificultades para convencer a los mexicas, podríamos intentar recurrir a las naciones sudamericanas como contrapeso en el Nuevo Mundo. Estados Unidos sigue actualmente la política de buena vecindad de no intervención y injerencia en los asuntos internos de Latinoamérica para establecer relaciones más amistosas con ellos. Si logramos convencer a un país como Brasil o Argentina para que se alinee con la OCEF, podría posicionar a Estados Unidos para que considere más beneficioso unirse a la OCEF si eso les ayuda a reafirmar su influencia en Sudamérica. Simplemente no den la impresión de que intentamos erosionar la influencia estadounidense en el Nuevo Mundo. Antes de que Zetour se marchara a cumplir con sus obligaciones, le pregunté, por cierto, mencionaste el crecimiento de nuestra población. Creía que ya podíamos alimentarnos lo suficiente con las importaciones de alimentos de los Estados Unidos y Kiev. Eso fue antes de que anexáramos 4 naciones, canciller. ¿No ha visto el censo de población? Zetour me miró con un gesto de negación con la cabeza, como un abuelo que descubre que su nieta olvidó hacer la tarea. Para ser honesto, he estado abrumado con otros trabajos y no tenía idea de cómo era la población del Estado imperial. Con las anexiones de los antiguos estados imperiales, nuestra población asciende ahora a 135 millones. Incluso el zarato ruso solo tiene 100 millones de habitantes. Actualmente somos el país más poblado de Europa y seguimos creciendo.
Me quedé allí, en shock, un momento para procesar la asombrosa cifra. Cuando empecé como canciller, la población de Germania era de tan solo unos 65 millones. Tras 6 años de crecimiento poblacional y la anexión de otras 5 naciones, el número de personas bajo mi cargo se había más que duplicado. Ahora teníamos casi la misma población que los Estados Unidos, quizás incluso un poco más. ¿Y qué pasa con las previsiones de población? Pregunté con angustia. La Oficina de Estadística me dijo que podemos esperar 150 millones para 1950. Esperamos un gran auge demográfico después de la guerra, respondió Zetour con indiferencia. Resistiendo el impulso de desplomarme y armar un berrinche, despedí cortésmente a mi ministro de Asuntos Exteriores de mi oficina antes de desplomarme en la silla y gemir. Dejé escapar un suspiro prolongado que duró más de 10 segundos, antes de golpearme la cabeza contra el escritorio con un golpe sordo. Solo me volví a sentar después de permanecer unos buenos 5 minutos en esa posición mientras maldecía mentalmente a ser décimo por mi difícil situación. Sabiendo que debía dejar de posponerlo, inmediatamente comencé a redactar un nuevo proyecto de ley que me ayudara a resolver este problema inesperado. Según mis conocimientos sobre la historia estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial en mi mundo habían regresado a casa y formado familias, lo que contribuyó en gran medida al baby boom. Probablemente se produciría un efecto similar en OCEF. En ese caso, necesitaba modificar mi proyecto de ley de asuntos de veteranos, que sería gestionado por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Para ello, añadí beneficios adicionales a mi proyecto de ley. Dado que estos veteranos pronto formarán una familia, necesitan poder costear la vivienda de sus familias y apoyarlas económicamente. Sería terrible para mí que los estados imperiales experimentaran un aumento repentino de la pobreza porque los exsoldados tenían demasiados hijos como para que pudieran mantenerlos. Decidí incluir hipotecas de bajo costo entre sus beneficios para comprar casas o apartamentos, junto con préstamos a bajo interés para que inicien negocios o explotaciones agrícolas. Esto debería ayudarles a alojar a sus nuevas familias, a la vez que fomenta el crecimiento económico. Incluso añadí un estímulo económico inmediato y medio año de subsidio por desempleo a la factura. Y si bien mi proyecto de ley anterior ayudó a que mis veteranos accedieran a la formación y educación vocacional, exigía que los veteranos la costearan ellos mismos. Esto era un defecto inherente, ya que los veteranos recientemente desempleados no tendrían dinero para costear su educación. Para subsanar esta deficiencia, lo modifiqué para que cualquier veterano que estuviera en servicio activo durante cualquier guerra, en cualquier función, tuviera la matrícula y los gastos de manutención para asistir a la escuela, incluida la educación superior, o a la formación vocacional prácticamente compensados. Esto debería contribuir a nuestro capital humano. Con la incipiente Guerra Fría contra la Pato, OCEF pronto necesitará más experiencia profesional para impulsar y desarrollar todos los sectores. Una oleada de profesionales cualificados y con formación universitaria contribuiría enormemente al desarrollo de nuestra economía y tecnología. Por supuesto, también sabía que las personas que no eran veteranas también tendrían hijos, así que redacté otro proyecto de ley llamado Ley de Compradores de Primera Vivienda para ofrecer tasas de interés más bajas a quienes quisieran hipotecar su primera vivienda, además de reducir el impuesto predial. Para evitar una crisis inmobiliaria, aumenté el impuesto predial para las viviendas vacías con el fin de desalentar el acaparamiento y fomentar su alquiler o venta. Mientras que en mi mundo, Estados Unidos estaba obsesionado con las zonas residenciales con viviendas unifamiliares para fomentar el uso del automóvil como principal medio de transporte, a mí no me interesaban las expansiones urbanas feas y poco eficientes en términos de espacio. En su lugar, decidí reservar terrenos para la zonificación de uso mixto, con el objetivo de promover viviendas de densidad media más asequibles y complejos de viviendas multifamiliares que se construirían junto a edificios comerciales y servicios. La zonificación de uso mixto también estimulaba el tráfico peatonal, lo que tendía a tener un efecto positivo en los ingresos de los comercios locales. Por suerte, no tuve que hacer mucho trabajo en este sentido, ya que la mayoría de las ciudades de Europa ya seguían este tipo de planificación urbana. Mientras abordaba el tema de la vivienda, decidí que también podría abordar el problema de las personas sin hogar. Quería erradicarla para fomentar el turismo, ya que su presencia en los destinos populares tendía a reducirlo. Los estados imperiales tenían una rica historia cultural y artística, no solo bélica.
Al mostrar a la gente de todo el mundo nuestros lugares de interés y hospitalidad, podríamos ganar más poder blando e influir en la visión del mundo de los estados imperiales. Con mayores ingresos fiscales que el año pasado, podría permitirme establecer viviendas públicas para quienes no pueden conseguir una vivienda segura o adecuada a medio o largo plazo en el mercado privado. Estas propiedades públicas también estarían destinadas a víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza, pero el público objetivo principal seguiría siendo la gente sin hogar. Estas viviendas públicas probablemente serían grandes complejos de apartamentos con capacidad para cientos de personas. El propósito de las viviendas públicas no era generar ganancias. El alquiler representaría solo entre el 25% y el 30% de sus ingresos para garantizar que se mantuviera dentro de lo razonable incluso si su nivel de ingresos cambiaba. Sin embargo, no quería interferir con el sector privado ni reducir artificialmente los precios de la vivienda, así que solo se construirían unas pocas para eliminar la falta de vivienda. También decidí fundar una agencia de contratación laboral llamada Agencia de Contratación de Vivienda Pública, FRA, que conectaría a empleadores de diversos sectores con personas que viven en viviendas públicas para ofrecerles empleo. Un empleador podía publicar un anuncio de empleo, que la FRA recopilaba y entregaba a quienes vivían en viviendas públicas para despertar su interés. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas de que esta agencia lograra sus objetivos, ya que dudaba que muchos empleadores se pusieran en contacto con ella, incluso con la escasez de mano de obra. La existencia de la FRA era solo una promesa de palabra dirigida a quienes vivían en viviendas públicas, para que se sintieran menos culpables por tener alojamiento prácticamente gratis. Sabía que algunos de ellos tal vez nunca buscarían trabajo, incluso después de conseguir una vivienda. Al fin y al cabo, la falta de vivienda era un problema multifacético. Mucha gente se quedaba sin hogar por culpa de las drogas o de enfermedades mentales, algo que no se podía solucionar simplemente echándoles en cara la vivienda y el trabajo. Pero conseguir algo seguía siendo mejor que no tener nada. Tras asegurar mi elección, podría volver a gastar el dinero del gobierno en estos proyectos despilfarradores para reducir mi popularidad futura y que la gente dejara de tener la impresión de que soy la panacea para todos los problemas políticos después de mi jubilación. Incluso si los estados imperiales se convirtieran en una superpotencia en el futuro, aún podrían experimentar crisis políticas. Quería evitar que me sacaran de mi jubilación arruinando mi legado político con proyectos inútiles e infructuosos como estos. Puede que no funcionara la primera vez, pero confío en que he aprendido de mis errores pasados. A diferencia de mis proyectos de construcción pública, que dieron trabajo a desempleados y crearon infraestructura, los efectos del proyecto de vivienda pública no fueron evidentes de inmediato. Además, las personas sin hogar eran un grupo marginado en cualquier sociedad, con numerosos estigmas sociales, connotaciones negativas y estereotipos que las rodeaban, como su propensión a la pereza y al consumo de drogas. Esto probablemente generaría resentimiento hacia el proyecto. Además, la mayoría de las personas sin hogar no encontraban trabajo debido a que muchos empleadores exigían una dirección a sus empleados, lo que significaba que la mayoría no podría pagar el alquiler al principio, lo que agravaría aún más el déficit del programa de vivienda pública. En el futuro, la mayoría de la gente probablemente consideraría mi política de vivienda pública como una forma antieconómica de proporcionar beneficios a parásitos sociales que probablemente nunca contribuirían a la sociedad. Así, comprenderían que incluso yo puedo cometer errores terribles. También tenía que alimentar a la población en rápido crecimiento de los estados imperiales. Era bastante sencillo. Como había dicho Zetour, solo necesitaba seguir importando alimentos de Kiev y los Estados Unificados y compensar el resto con importaciones de México si Kiev y los Estados Unificados no tenían suficientes excedentes de alimentos. Como Kiev ahora tenía otra enorme base de clientes en el zarato ruso a la que vender sus productos agrícolas, presentía que pronto nos exportaría menos alimentos. Tras haber solucionado el problema del crecimiento demográfico de los estados imperiales antes de que me pillara por sorpresa, por fin pude relajarme durante las fiestas. Ojalá no me pille nada malo por sorpresa en Navidad. Ni siquiera ser 10º podría ser tan idiota, ¿verdad? 24 de diciembre de 1942, Orfanato de Gurechav, Berún, es la cuna de Cristo. Un huérfano me señaló cuando entré al orfanato de mi infancia, vestido con ropa gruesa y abrigada y cargando una bolsa llena de regalos. Cristo. Cristo. Al poco rato, un grupo de niños me rodeó con sus rostros sonrientes.
A diferencia de mí y de los huérfanos con los que crecí, estos niños estaban bien alimentados y vestían ropa limpia. Además, recibían educación básica gratuita en una escuela primaria de 5 años, una política que uno de los rectores que me precedió había implementado. Aunque donaba regularmente una parte de mi salario al orfanato, esa no era la razón de su prosperidad. Cuando se supo de mi origen, el orfanato recibió numerosas visitas que donaron dinero y suministros. Como resultado, el orfanato incluso cambió su nombre por el mío en agradecimiento. ¡Feliz Navidad, niños! Los saludé con la mano. Visa entró detrás de mí, vestida igual y con otra bolsa de regalos. ¿Quién quiere regalos? En mis tiempos, la Navidad simplemente significaba un servicio religioso extra y una cena un poco más rica. A veces cantábamos villancicos o las monjas contaban historias navideñas. Al dormir, juntábamos nuestras camas y nos acurrucábamos bajo nuestras finas mantas para compartir el calor. Los regalos eran prácticamente inexistentes. De vez en cuando, recibíamos un par de mitones o zapatos, hechos a mano por las monjas, para compartir entre 4 o 5 huérfanos de la misma edad. No es que culpara nunca a las monjas de nuestra indigencia. Ya hacían todo lo posible por estirar su escaso salario para mantener a docenas de huérfanos hambrientos. Ninguno de los regalos que llevé era personalizado, simplemente no tuve tiempo de conocer las preferencias de los huérfanos. Sin embargo, me aseguré de que todos recibieran algo de ropa abrigada, mitones, zapatos, orejeras de invierno, bufandas, chaquetas gruesas y gorros. También les regalé un juguete a cada huérfano, a menudo una maqueta de tren, una muñeca o un peluche. Todos los niños me agradecieron enormemente al recibir su regalo. Visa también repartió bolsitas de golosinas a cada niño. Muchos la felicitaron por su belleza. Ninguno me llamó guapa, solo linda. De hecho, cuando se presentó, todos la llamaban señora Visa, mientras que a mí siempre me llamaban hermana mayor Tanya. Tanya, me alegra mucho que hayas podido venir. La hermana Margaret vino a verme. Ya casi tenía el pelo canoso, pero sus arrugas no se habían acentuado por el estrés adicional. Siempre puedo sacar tiempo para ocasiones especiales como esta, hermana, respondí. Somos muy afortunados de que alguien como tú haya salido de nuestro orfanato. Le has dado a todos en esta nación un futuro mejor. Y pensar que intenté convencerte de que te hicieras monja antes de que te convirtieras en política. La hermana Margaret rió. Estaba bastante segura de que llevar el hábito de monja causaría algún tipo de paradoja universal, así que me alegré de haber zanjado esa conversación cuando lo mencionó por primera vez. O eso o todos los que me llamaron el diablo del Rin morirían de un aneurisma cerebral al verme con el hábito de una santa. Claro, no puedo imaginarme usando algo así, dije. Por cierto, veo que trajiste a tu vicerrector. Es maravilloso que tengas una amiga tan buena que te acompañe en el estrés del liderazgo. La hermana Margaret sonrió. Asentí con torpeza. Durante toda mi infancia, mi hermana Margaret había sido muy observadora y tenía una astucia asombrosa para leer a la gente. Estaba bastante seguro de que ya había descubierto mi relación con Visa, pero no lo dijo a pesar de que nuestra relación iba en contra de su ley. Vi a Visa darles a los niños del orfanato paseos en caballito volador, antes de preguntar si podía unirme a ellos. Uno de los niños tuvo la audacia de preguntarme si quería darles los paseos en caballito a los niños o ser yo quien llevara a caballito a Visa. Unas horas más tarde, tras habernos despedido del orfanato, Visa y yo volamos de regreso a nuestro apartamento. Esos niños eran adorables, exclamó Visa. No tan adorables como tú, claro, añadió. Excepto por aquella niña que se burlaba de mí por mi estatura, resoplé. Era una niña de 12 años que había tenido una pubertad precoz y era un poco más alta que yo. Anda ya. Creo que tu mezquindad te hace linda. Visa voló hacia mí para abrazarme. Tanya, ¿alguna vez has pensado en adoptar niños? Preguntó Visa. Era la segunda vez que mencionaba este tema este año. ¿Estaba afectada por la fiebre del bebé? Estamos demasiado ocupados para cuidar a un niño. Dependiendo de lo pequeño que sea el niño que decidamos adoptar, una de nosotras tendría que tomarse la baja por maternidad. Dije. Aunque antes tenía la idea incipiente de ser padre, nunca conseguí conocer a la mujer ideal. Me alegré de haberlo hecho en este mundo. Quizás después de que termine tu mandato. Visa propuso una alternativa. Sí, sonreí. Me encantaría. 25 de diciembre de 1942, oficina del canciller, aunque era la mañana de Navidad, no tuve día libre. El país necesitaba que lo dirigieran, quisiera descansar o no.
Tras recibir las colonias de Lotiern, había enviado flotas expedicionarias para evaluarlas hacía un mes y medio. Para Surinam, Congo, Ruanda y Urundi, podía emplear la misma estrategia que empleé en Madagascar. Asegurar la felicidad de la población, otorgar la igualdad de derechos y aprobar reformas antidiscriminatorias. Desarrollar la industria ligera y la manufactura para garantizar sus ingresos. Mejorar su nivel de vida para que se conviertan en una nación próspera a las puertas de las colonias maltratadas de la OTAN, lo que generaría mayor resentimiento contra la OTAN por parte de sus súbditos coloniales. Fomentar una sólida buena voluntad hacia los estados imperiales para que podamos obtener acuerdos comerciales favorables una vez que les concedamos la independencia. Sencillo. Sin embargo, nos topamos con un problema en las Indias Orientales. A diferencia de mi mundo, los movimientos independentistas en las Indias Orientales Lotiern eran bastante débiles y fragmentados, pues eran grupos que carecían de un frente unido porque nunca fueron invadidos por Akitsushima. Lo que descubrimos en las Indias Orientales fueron movimientos independentistas heterogéneos de todo tipo de ideologías. Había nacionalistas, comunistas, socialistas, fundamentalistas religiosos, etc. Incluso estaban separados por islas. Java, Sumatra y Borneo tenían sus propios grupos independentistas comunistas que nunca interactuaron entre sí. En resumen, carecían de una identidad nusantarana común. Si alguna vez decidiera conceder la independencia a las Indias Orientales, probablemente formarían varios países más pequeños, en lugar de un solo Nusantara unido. Establecer relaciones diplomáticas con ellos sería una pesadilla, sobre todo si se convirtieran en rivales. Preferiría con mucho que el archipiélago siguiera siendo un solo país. Para tal fin, necesitaba asegurarme de que en lugar de tener varios movimientos independentistas débiles, las Indias Orientales tuvieran un único y poderoso movimiento independentista que, preferentemente, fuera no violento, no comunista y no demasiado religioso. Por ello, le pedí al almirante que comandaba la flota expedicionaria de las Indias Orientales que comenzara a recopilar información sobre las políticas y características de cada movimiento independentista en las Indias Orientales. Una vez compilada la lista, podría seleccionar a qué movimiento permitir que prosperara o incluso apoyarlo, mientras reprimía a los grupos cuya existencia consideraba intolerable. De ser posible, podría negociar con el grupo independentista cuyo líder fuera el más adecuado para liderar una Nusantara independiente. De esta manera, podría colaborar encubiertamente con un movimiento independentista para establecer un mayor control sobre el archipiélago. Podría desarrollar la industria y la tecnología en Nusantara sin ser invadido por conflictos como las colonias de Pato. También podría construir pacíficamente la infraestructura de la colonia y conectar el archipiélago mediante redes de carreteras y puentes, permitiendo que la influencia de mi grupo colaborador independiente se extendiera por Nusantara. Una vez que llegara el momento oportuno para conceder la independencia a Nusantara, ayudaría a mi colaborador a establecer un gobierno pro-estados imperiales. De esta manera, podría fomentar un aliado asiático que controle el esencial estrecho de Malaca, lo que me permitiría contrarrestar la influencia de miembros del Apato como el reino aliado, que controlaba Malaya, y Australia, que estaba justo a las puertas de Nusantara. Recientemente, también se ha dado a conocer un invento que ha llamado la atención tanto de Pato como de Ocef: la invención del helicóptero en los Estados Unidos. La semana pasada, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos presentó el helicóptero Boeing Sikorsky VS-300, capaz de volar a una velocidad de unos 70 km por hora. Podía mantenerse en el aire a una altura de 30 metros durante al menos 25 minutos e incluso trazar una figura de 8. Dudaba que esas fueran sus especificaciones más exigentes. Por lo que sé, el Boeing Sikorsky VS-300 podía volar a 100 km por hora con armamento y carga durante varias horas. Sabía que los líderes militares de Pato debían de estar viendo lo mismo que yo sobre el potencial del helicóptero. Si bien los magos eran superiores a los primeros helicópteros tanto en velocidad como en altura máxima de vuelo, su número era limitado. Mientras tanto, se podía entrenar a cualquier número de pilotos de helicópteros. A medida que avanzaban los diseños de helicópteros, podían volar más rápido y a mayor altura, e incluso se les podía cargar con carga o armas que un mago no podría transportar. Por lo tanto, se podrían usar helicópteros para realizar tareas que tradicionalmente requerían magos, como reconocimiento aéreo o apoyo aéreo a baja altitud. Incluso se podrían equipar con bombas para la guerra antisubmarina. El helicóptero se usaría ampliamente en la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Costera. También se utilizaron en el sector civil.
transporte, policía, búsqueda y rescate, y reportajes periodísticos. En mi mundo, los helicópteros se usaban ampliamente en todos los ámbitos. Estados Unidos ofreció vender helicópteros Boeing Sikorsky VS-300 a Pato, pero no presentó ninguna oferta a OCEF. Sin duda, debido a negociaciones clandestinas entre ambas partes. Esto significó que OCEF tuvo que inventar su propio helicóptero desde cero, mientras que Pato contaría con helicópteros en funcionamiento que sin duda le serían de gran ayuda para reprimir la disidencia en sus imperios. No me cabía duda de que el VS-300 no era el helicóptero más avanzado que los estadounidenses tenían en mente. Probablemente tenían guardado un helicóptero aún más avanzado para su propio uso. Además, probablemente ya estaban trabajando en la nueva generación del helicóptero, una que probablemente superaría por completo al que mostraron al mundo. Seguramente por eso vendieron a Pato sus helicópteros obsoletos, para financiar la investigación y las pruebas de su próximo diseño. No podía permitirme que OCEF se quedara atrás en este campo. En lugar de hacer que mi ya sobrecargado Departamento de Investigación y Desarrollo creara los helicópteros propios de los estados imperiales, hice que Weiss enviara una cuantiosa comisión gubernamental a cualquier compañía de aviación privada que pudiera ofrecer un diseño que igualara o superara mis especificaciones para un helicóptero. Mis especificaciones eran muy estrictas. No pretendía replicar el helicóptero de baja calidad que nos mostró Estados Unidos. Probablemente estaba 1 o 2 años por detrás de lo que probablemente ya tenían. Necesitaba equiparar el helicóptero de nueva generación que estaban diseñando. Según mis especificaciones, el helicóptero debe tener una velocidad máxima de 170 km por hora. Debe alcanzar una altitud operativa de 4000 m y un alcance de 1500 km. Además, debe ser seguro de operar y fácil de pilotar. Su diseño también debe ser capaz de soportar cargas pesadas y armas. Con estas amplias capacidades, se espera que el helicóptero único de los estados imperiales pueda igualar lo que los estadounidenses están diseñando actualmente. Evaluaríamos el diseño de cada empresa construyendo prototipos y probándolos frente a la Fuerza Aérea, que evaluaría cada diseño. La compañía de aviación que ofreciera el mejor diseño ganaría el contrato militar. Esta era mi manera de fomentar el ingenio del mercado e impulsar la competencia con la demanda, a la vez que impulsaba lo que sería un complejo militar industrial grande y poderoso. Una vez que el diseño estuvo asegurado, pudimos producir el helicóptero en masa y devolver la ventaja tecnológica a los estados imperiales. Por la tarde, Elia y Ludwig entraron juntos en mi oficina. Arqué una ceja. ¿Qué los habría obligado a venir a verme al mismo tiempo? Ludwig se aclaró la voz con nerviosismo, como si estuviera a punto de hacer una presentación. Canciller, ¿qué opina sobre la adopción? ¿Qué? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué me preguntaron algo tan inesperado? Disculpe, ¿vuelve otra vez? Pregunté perplejo. ¿Qué opinas de la adopción, por ejemplo, de un orfanato? ¿Desde la perspectiva de una pareja que no puede tener hijos?, preguntó Elia. Lo pensé seriamente por un momento. Creo que es fantástico que esa pareja haya hecho eso. Incluso en un orfanato decente, muchos niños no reciben la misma atención ni oportunidades que los niños con padres. Sin duda, me habría alegrado mucho que una buena familia me hubiera adoptado de niño. Respondí con sinceridad. Elia sonrió, como si supiera que esa era la respuesta que le daría. Ludwig simplemente respiró aliviado. Ludwig sacó una carpeta y me la entregó. Lo miré desconcertado, exigiendo en silencio una explicación. Elia y yo hemos estado visitando orfanatos durante los últimos meses. Hemos hecho una lista y queremos saber tu opinión. ¿Eh? Abrí la carpeta lentamente, aturdido, y comencé a revisarlos. Era, en efecto, una lista de huérfanos muy jóvenes, de no más de 6 meses. La gran mayoría eran rubios y de ojos azules. Algunos incluso habían sido sometidos a pruebas de aptitud mágica. Me llevó un momento, pero finalmente lo comprendí. Las pistas siempre estuvieron ahí. ¿Por qué Elia y Ludwig solían trabajar juntos? La razón por la que siempre se sentaban juntos en las reuniones de OCEF a las que me acompañaban. Incluso porque Ludwig tenía dolor de cadera y estaba privado de sueño el día que regresé del zarato ruso. ¿Están ustedes dos en una relación?, pregunté sin rodeos. La pregunta pareció tomarlos a ambos por sorpresa, antes de que ambos asintieran. Llevamos un par de meses saliendo. Elia se sonrojó. Eran una pareja poco convencional, tanto por su diferente estatus social como por la gran diferencia de edad. Sin embargo, ambos eran adultos que consienten, así que no tenían motivos para oponerme.
Y, desde luego, yo era la última persona en defender que las relaciones entre compañeros de trabajo se mantuvieran estrictamente profesionales, dado quién era mi novia. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajan. Como mujer de 30 y tantos años, Elia debió de estar preocupada por su capacidad de tener hijos sanos y consideró la adopción como alternativa. Ella y Ludwig debieron de buscar en orfanatos a un niño que se pareciera a Ludwig, a juzgar por su cabello rubio y ojos azules. Ahora, han venido a consultarme para conocer mi opinión. Fue una prueba de su gran confianza en mi carácter, ya que muchas personas en esa época tenían cierto estigma contra las mujeres infértiles. Debió haber sido difícil para Elia aceptar la posibilidad de que nunca pudiera tener un hijo biológico. De repente, me sentí como un jefe terrible por obligarla a trabajar tanto. El estrés excesivo solía contribuir a una menor fertilidad. Creo que dejaré la decisión en sus competentes manos. Aunque sugiero que solo la tomen después del matrimonio. Respondí respetuosamente y les devolví la carpeta. Ludwig recuperó la carpeta y le sonrió a Elia con alivio, probablemente porque no los juzgué por su incapacidad para tener hijos. Justo antes de que salieran de la oficina, llamé a Elia. Elia, tómate unos días libres. Descansa, te lo mereces. Me miró confundida. Tanya, estoy bien. No hay ningún problema conmigo. Entonces me di cuenta de algo y me di una bofetada mental. Había dejado que mis prejuicios me dominaran. Había dado por sentado que Elia era la infértil de la relación, simplemente porque era una mujer de 30 y tantos. Descarté por completo la posibilidad de que Ludwig tuviera problemas de fertilidad debido a su corta edad. Era poco común, pero posible en hombres jóvenes, incluso en los que estaban en forma. Disculpen el malentendido, disculpé. De hecho, ¿por qué no se toman una semana libre a principios del año que viene? Les vendrá bien. Considérenlo como un agradecimiento por todo el trabajo que han hecho por mí. Ambos aceptaron felizmente los días libres adicionales y salieron de la habitación. Respiré aliviado. Elia no se había ofendido por mi suposición errónea. Aunque me preguntaba si Visa lo sabía. Esa tarde, justo cuando estaba a punto de salir del trabajo, Neumann entró en mi oficina con una mirada urgente en su rostro. ¿Qué pasa?, pregunté. El embajador de Akitsushiman desea verlo, canciller, informó. Eso fue raro. Normalmente, si quería hablar de algo conmigo, bastaba con un simple mensaje. Si hubiera tenido que saludarme en persona, podría haber pedido cita. Tras pensarlo un momento, acepté abrirle. Señora canciller, me saludó el embajador al entrar, con una expresión de póker perfecta. ¿Está segura esta sala? Inmediatamente lancé un hechizo de privacidad. Está asegurado. El hombre inmediatamente abandonó su fachada de calma y sus ojos se volvieron suplicantes mientras me informaba. Hace apenas 5 horas, nuestra base naval en Taiwán fue atacada por un batallón de magos quinienses. 2 de nuestros buques de guerra se hundieron y 6 necesitaron reparaciones importantes. Más de 400 efectivos navales y 90 civiles murieron. Más de 1000 resultaron heridos. ¿Sabes qué facción lo hizo?, pregunté. Mierda. Esto era terrible para la estabilidad política de Asia. Era imposible que Akitsushima aguantara un ataque tan cobarde y sin provocación como este sin tomar represalias. Hay pruebas contundentes que sugieren que fue el Partido Nacionalista Qin. Los magos atacantes hablaron en shanghainés y declararon que Taiwán era territorio legítimo de Qin. La situación empeoró. Aunque el ejército de Akitsushiman fue derrotado por el ejército rojo, había pasado suficiente tiempo para que se recuperara parcialmente. Y la armada imperial de Akitsushiman seguía con toda su fuerza. Dado que los nacionalistas controlaban las provincias costeras, serían dominados por el ejército muy superior de Akitsushima en caso de una invasión. Y si los nacionalistas eran eliminados, el Partido Comunista de China quedaría como el único bastión de la resistencia china contra los extranjeros. Su fuerza aumentaría rápidamente, a medida que la población china se uniera a ellos para repeler a los invasores de Akitsushiman. ¿Cuál es la respuesta de Akitsushima? Ya están debatiendo redactar una declaración de guerra contra el Partido Nacionalista de Qin y comenzar la movilización. El emperador intenta apaciguarlos, pero no han seguido su consejo, ni siquiera cuando su majestad les ordenó encontrar una manera de hacer la paz. Por eso he acudido a ustedes para pedirles ayuda. La guerra se avecina. Quizás no falte ni una semana. Creí que el liderazgo militar había sido destituido por el emperador antes. Pregunté. Tienes razón.
Actualmente, el ejército está dirigido principalmente por nuevos generales y almirantes apasionados que reemplazaron a los destituidos por el emperador. Algunos usaron su influencia para que sus predecesores volvieran como asesores. Todos desean recuperar su honor ganando una guerra de conquista, explicó el embajador. Este era el peor escenario posible. Si los líderes militares de Akitsushima ignoraban incluso al emperador, existía la posibilidad de un golpe de estado, donde mantendrían al emperador como rehén y figura decorativa de Akitsushima, mientras ellos ostentaban todo el poder. Los líderes militares de Akitsushima estaban llevando a su nación a la ruina. Si bien podrían haber derrotado fácilmente al Partido Nacionalista de China, y quizás incluso al Partido Comunista de China, no consideraron la reacción internacional. Todas las naciones con intereses en Asia observarían con recelo a Akitsushima. Si lograban conquistar Qin, la nación más grande, poblada y poderosa de Asia, ¿por qué se detendrían ahí? ¿Por qué no conquistar también el resto de Asia? ¿Qué les impide conquistar Annam? ¿Birmania? ¿Malasia? Ni siquiera yo podía estar seguro de que esos halcones no invadirían Nusantara. La OTAN no toleraría el surgimiento de una potencia hegemónica asiática en su esfera de influencia, especialmente una que amenazara con invadir sus territorios coloniales. Los albises, australianos y Aotearoa probablemente enviarían buques de guerra para proteger el mar de Qin del Sur en caso de una agresión de Akitsushiman. También estaban las Filipinas, bajo el control de los Estados Unidos. Aunque estos ya le habían prometido a su colonia la independencia definitiva, por ahora seguía siendo su colonia. Los estadounidenses tampoco verían con buenos ojos una Akitsushima expansionista. Rayos. Espero que los líderes militares de Akitsushima no cometan alguna estupidez como bombardear Pearl Harbor. Ni siquiera el OCEF podría salvarlos si lograran despertar al gigante dormido. El Comité America First frenó a Estados Unidos para que permaneciera en su aislacionismo por ahora. Pero jamás aceptaría un golpe sin contraatacar. Una posible respuesta internacional a la invasión de Qin por parte de Akitsushima sería un embargo de recursos estratégicos como el petróleo y el acero, e incluso alimentos. Sin embargo, esto podría impulsar a Akitsushima a una expansión aún mayor, invadiendo así aún más territorio para acceder a los recursos de los que carecía, en un intento por alcanzar la autarquía. No estaba seguro de cuánto podría OCEF ayudar a Akitsushima en caso de embargo. Si bien podíamos venderles petróleo y acero, sería difícil pasar por la flota del Apato que custodiaba el sudeste asiático. Transportarlos por tierra era imposible, ya que los comunistas aún controlaban la Rus siberiana. Sin mencionar que, al continuar el comercio con Akitsushima, podría dañar nuestra relación con Estados Unidos. Además, solo los estados imperiales mantenían una relación estrecha con Akitsushima. El resto de los países miembros de OCEF eran, en el mejor de los casos, ambivalentes. Si Akitsushima cometiera crímenes de guerra en Qin, como en mi mundo, esa actitud podría fácilmente convertirse en repulsión y beligerancia. Los pueblos de Europa jamás apoyarían a una potencia invasora que cometiera atrocidades contra los invadidos. Si eso sucediera, no podría proporcionar ninguna ayuda a Akitsushima y tendría las manos atadas. Tenía que evitar una guerra entre Akitsushima y los quinienses. Suspiré desesperado. Era Navidad también. Maldito seas, Ser Décimo. Necesitaba hacer una visita de estado a Akitsushima. Tenía que convencer a los militares de que dimitieran. Quizás incluso impedir un golpe de estado para salvar al emperador. Preferiblemente por persuasión. Por la fuerza, si fuera necesario.